inconvenientes. Los otros son las fibras C, un conjunto de activos que una empresa vende en la bolsa de valores. Una vez transferida la propiedad, la empresa puede seguir operando esos activos mediante una concesión o un contrato. Cuando se dice fibras E es porque va a entrar el sector energético, Pemex y CFE, que van a convertirse en operadores, pero ahora van a tener una concesión o un contrato, van a pasar de dueñas a recibir una concesión de los dueños, que los dueños van a ser los que compren estas fibras. Las ganancias que generen dichos activos sirven para remunerar a los nuevos dueños. Si sobra, si hubiera remanentes, también son para aumentar la contraprestación del contratista o concesionario, en este caso Pemex. Pemex y CFE podrán seguir operando, pero ya no tendrán la propiedad de los activos. Pemex y CFE se convertirán en contratistas, serán obligadas a operar los activos en beneficio de los nuevos dueños, que serán los nuevos tenedores de las fibras E. Las fibras E son instrumentos diseñados para inversionistas y Enrique Peña Nieto les brinda la oportunidad de hacer un gran negocio lucrativo y sin riesgo con los activos que hoy son del Estado, Pemex y CFE. El gobierno ha preferido vender Pemex y CFE pedazo a pedazo, fibra, por tramos de infraestructura, en vez de mantener el control de nuestras empresas. Se llaman fibra C, pueden llamarse alianzas, pueden llamarse certificados de inversión. Todos estos son instrumentos de privatización de los activos, de las actividades y de las operaciones de las empresas del Estado. No se trata de una privatización escondida, velada, oculta o silenciosa. Es una privatización franca, abierta y descarada. La promesa de Peña Nieto de que no se privatizaría ni un solo tornillo de las empresas, con estas fibras va a vender hasta el último tornillo de nuestras empresas. El gobierno, las fuerzas conservadoras ya no quieren un Estado empresario ni inversionista, buscan el reino de los privados, aunque al reino de los privados no les interese el pueblo de México ni el país. A ellos, a los inversionistas, les interesa la máxima ganancia. Nuestro país, su futuro, su gente, los tiene sin cuidado. Se trata de la infraestructura creada por décadas, de una inversión de recursos públicos millonaria, multimillonaria, para hacer de México un país con infraestructura productiva, que dé fortaleza a nuestra economía, pero con esta visión neoliberal prácticamente todo se pasa a la iniciativa privada. ¿Es cuánto? La Constitución establece el principio de progresividad y el capital debería de pagar conforme a su riqueza. En los datos que tenemos en la ley del impuesto sobre la renta, los que tienen mucho dinero solo aportan el 3.8% al impuesto sobre la renta, a la recaudación total. En cambio, los asalariados aportan el 10.1%. Esto es lo que debería de corregirse en las leyes fiscales, pero no. Yo quiero insistir en el tema de la deducción inmediata de las inversiones, porque Enrique Peña Nieto había prometido miles de millones de dólares de inversión privada en petróleo, en gas natural, fertilizantes, electricidad. Prometió la creación de empleos con la reforma energética y ahora
en este artículo de la deducción inmediata de las inversiones está dando facilidades fiscales, además de lo que ya les dio en la ronda 1, a las petroleras privadas, a las empresas de electricidad y de transporte, para que se animen a invertir. Es demasiado el costo país para tan poco que dan estas empresas. Se saquea a Pemex y le dan recursos fiscales a las privadas. A Pemex le quitan casi el 75% de sus utilidades y a estas no les van a cobrar ni siquiera impuestos sobre la renta. Hay el tema de un programa de repatriación de recursos mantenidos en el extranjero. Muy optimistamente el gobierno piensa que ante la posibilidad de que aumenten las tasas de interés en Estados Unidos, pues haya fuga de capitales o repatriación de capitales especulativos y disminuya el interés de los mexicanos que tienen recursos en el exterior para repatriarlos a nuestro país. Entonces, se propone una medida para facilitar la repatriación de recursos mexicanos mediante la regularización simplificada de su situación fiscal, como la exención de multas y recargos. Se propone que la medida sea temporal y se aplique solo durante el primer semestre de 2016. Es una especie de borrón y cuenta nueva que tiene un alto contenido de inequidad porque beneficia a contribuyentes incumplidos y a los especuladores. Sin embargo, yo digo que es muy optimista porque no hay confianza en el país y por eso están los capitales afuera. Los mexicanos que deciden tener inversiones especulativas en el extranjero lo hacen porque no tienen confianza en el país, dado que las tasas de interés son más altas aquí que allá, entonces los tienen allá, pero por la confianza que no tienen aquí. Consideran que sus inversiones están más seguras en el extranjero y aunque les den incentivos fiscales, prefieren la seguridad de sus capitales y no los repatrian. Traigo todos los datos de fuga de capitales, de cuántos capitales radican en el extranjero, las cuentas, pero como ya les caí gorda, ya mejor voy a hablar un poco menos. Está el otro tema, importantísimo también, que se refiere a la consolidación fiscal. Hay cálculos de especialistas que dicen que si desapareciera la consolidación fiscal, los ingresos tributarios aumentarían 2% del PIB. Eso en cálculos conservadores. No es aceptable que 4 empresarios mexicanos concentren el 10% del Producto Interno Bruto. Esta concentración del ingreso brutal es inaceptable y son a los que les dan estos privilegios. No es aceptable que 30 empresas que cotizan en bolsa eludan el pago del impuesto sobre la renta que deberían de pagar obligadamente, como lo hacen otros, al 35%. O bien, si no gravan a las empresas y les dan facilidades a las empresas, entonces que se grave a las personas físicas, que se grave la acumulación de riqueza en las personas físicas, porque la consolidación fiscal de restar pérdidas a las ganancias y decirle a Hacienda gano poquito, entonces pareciera que tenemos empresas pobres, pero empresarios multimillonarios que ocupan lugares privilegiados en la lista de Forbes como los hombres más ricos del mundo, y son justamente las que están en este régimen. Este capitulado todo es una ofensa a 63.8 millones de personas con ingresos inferiores al mínimo de bienestar. En las propuestas que estamos haciendo, no las voy a ver una por una, es anular
el régimen de consolidación fiscal. Ya no se llama así, le llaman de otro modo, pero sigue siendo, si camina como pato, tiene cola de pato, tiene patas de pato, pues es un pato. Y el régimen de consolidación fiscal es este. El tema de repecos, ya lo expliqué en otro momento, en obvio de tiempo pediremos lo que están clamando los pequeños contribuyentes, regresar al régimen de repecos. Aquí en esta ley de ingresos, que no en la ley del impuesto sobre la renta, se establece un mini RIF para que el régimen de incorporación fiscal hasta 300,000 pesos para abajo queden exentos del impuesto sobre la renta, cosa que es muy buena. Pero eso significa que no ha funcionado el régimen de incorporación fiscal. Y si hacemos algunos datos que dan las autoridades, son de risa, de verdad. Es increíble que digan que ahora se aumentó 1,5 millones de contribuyentes, que gracias a que se desaparecieron los repecos y se creó el régimen de incorporación fiscal, hay 1,5 millones de nuevos contribuyentes. No es cierto. Y luego dice que se incorporaron al Seguro Social, hasta por sentido común. ¿Quién puede pensar que el Seguro Social pueda admitir de un año al otro 1,5 millones más de beneficiarios? No aguanta ni 300,000. Nos lo ha dicho varias veces las propias autoridades. El IMSS no está preparado para recibir ni siquiera 500,000, mucho menos a 1,5 millones que están dando en estos datos. Es evidente que el régimen de incorporación fiscal es un fracaso. Lo que debería de hacerse con humildad, porque somos humanos, reconocer errores, nos podemos equivocar y decir: el régimen de repecos es más sencillo, es más fácil de cobrar, están más a gusto los contribuyentes, pagan más, porque ahorita les están exentando todo. Antes pagaban siquiera 500 pesos, ahorita si no hubieran metido el mini RIF pagarían 848 pesos, etcétera. Yo les invito a escuchar a la gente, a hacerse eco de su solicitud a este Congreso que pide regresar al régimen de repecos y desaparecer el régimen de incorporación fiscal. Esa es nuestra propuesta. Las fibras me las voy a saltar, que ya las expliqué, pero hay otra modificación en la ley del impuesto sobre la renta que reduce, no aumenta, reduce la tasa de 10% a 4.9% para el pago del impuesto a los banqueros, pero no a todos, sino solamente a los 5 bancotes extranjeros, que además concentran todo el ahorro y concentran el crédito. ¿Por qué favorecer a los bancos extranjeros si están extremadamente beneficiados en nuestro país? Es una medida para favorecer a los que tienen mucho dinero. No hay banquero pobre, no hay banquero de clase media. Y además la mayoría de sus utilidades se regresa a sus matrices. Algo que queda en México, que era el 10%, ahora se lo reducen al 4.9%. Hay otro asunto fundamental, que es la deducibilidad de las inversiones. Se está proponiendo que a las petroleras, a las empresas de infraestructura del transporte, a las constructoras inmobiliarias, a todos los consorcios ligados a los negocios del actual gobierno, pues se les deduzcan todas sus inversiones. Ya la reforma energética establece el concepto de utilidad operativa, que se basa en regresar costos, gastos, inversiones. Ahora, con esto, hasta los impuestos se les van a deducir. ¿No les parece un exceso? ¿No les parece un abuso que las petroleras son pobres? ¿Conocen alguna petrolera en el mundo que sea pobre, que necesite el apoyo del gobierno para sobrevivir? No, Pemex es inmensamente rica, pero le quitan el 80% de su utilidad y la dejan endeudada, pero no es una empresa pobre.
Termino esta parte con el tema de refrescos, que qué bueno que se hizo la modificación. Están chiflando, no sé si me permite. Ruego a la Asamblea mantener el orden porque y aquí escuchar chiflar atentamente en el Senado a la como senadora. que no va. Mejor. Proceda, por favor, senadora. Está lo de refrescos, lo de gasolinas y en el diésel en el artículo 2. Léanlo con cuidado porque están aumentando, aunque mi queridísima amiga senadora Blanca Alcalá diga que no aumenta el impuesto, pues lea bien el artículo 2, porque sí aumenta el impuesto especial sobre producción y servicio para las gasolinas y para el diésel. Lo mismo el tema del artículo 3. Senadora, permítame. Sonido en el escaño de la senadora Blanca Alcalá. Gracias, señor presidente. Por supuesto que reitero siempre el respeto a la señora senadora, mi amiga la senadora Dolores Padiernas. Podremos tener interpretaciones distintas. La que en el PRI sostenemos es la que yo pongo y solo pido que con el mismo respeto seamos tratados en las interpretaciones. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Gracias, compañera. Senadora. Gracias. Pero no es interpretación, nada más se lee. No, con leerlo es suficiente, pero no es, este es un número, no es ideología, es un número, aumenta y ahí ya dimos los datos. Está en el artículo 3 el pago por publicidad que se integra al costo de las gasolinas. ¿Cuál es nuestra propuesta? Pues que no se haga esa aberración. En el artículo 2, que no se permite el aumento al impuesto. Y en el tema de la banda de precios proponemos que el precio máximo sea el que se desprenda del valor de la importación de las gasolinas. Ahora van a importar, a partir de hoy se está empezando a importar gas ligero, y petróleo ligero. Entonces el costo de esos combustibles va a bajar, está bajando, entonces tiene que bajar también el precio de las gasolinas, además de que esta banda permita no rebasar el precio actual. Pues para no cansar al auditorio, en esta primera intervención solo hablaré de esas partes. Gracias. Gracias, presidente. Este artículo 93 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se refiere al Fondo Mexicano del Petróleo y es un asunto sumamente importante porque recordarán ustedes, en la reforma energética se estableció que el Fondo Mexicano del Petróleo tendría una serie de conceptos conforme se fueran recibiendo los ingresos petroleros. El primer rubro sería para pagar los contratos y las asignaciones, luego los fondos de estabilización, varios, y en la séptima prelación se refiere a los ingresos del gobierno federal, los ingresos petroleros del gobierno federal, que debería de recibir tanto de asignaciones como de contratos, y estos no deberían de ser menores a 4.7% del Producto Interno Bruto. Eso quedó en la Constitución, se hizo la ley reglamentó todo esto, pero se establece que los ingresos del gobierno, las transferencias petroleras, deben de ser del 4.7%. Cayeron los precios del petróleo y el ingreso federal por petróleo es de 2.3%. Para medio componer las cosas, el gobierno, en lugar de ser sincero y decir cayeron los precios, que todos lo comprenderíamos, prefirió tomar los ingresos propios de Pemex y sumárselos como si fueran del gobierno federal, cuando Pemex ya está decretado con autonomía presupuestal.
para que medio se acerque al 4.7, se suma entonces los 2.3 del gobierno más los 2.2 de Pemex y suma 4.5. Bueno, medio se le acercó. Pero esta iniciativa dice que cuando no se alcance el 4.7% del Producto Interno Bruto, la ley de ingresos puede considerar un monto menor. Aquí salta la duda. ¿Puede una ley, como la ley de ingresos, estar por encima de la Constitución? Decir, quito la Constitución y ahora aplico la ley de ingresos. Bueno, si se explicara suficientemente en la ley de ingresos que cayeron los precios del petróleo, que hubo determinadas circunstancias y nadie está obligado a lo imposible, y aunque la Constitución diga que es el 4.7, no puedo, y entonces solo tengo 3.2, pues se vota a favor, hablando con claridad, con sinceridad, con realidad, pero tienen que revolver para decir que están en el 4.5, etcétera. Pero ese no es el punto central. El punto central es lo que sigue, porque dice, la ley de ingresos puede autorizar un monto menor. Está en duda si puede cambiar la Constitución, pero supongamos que sí. Pero luego dice, si se reciben recursos adicionales, entonces será para, y hace otra prelación. O sea, si hay recursos adicionales, pues es para que se cumpla con la Constitución del 4.7. Una cosa es que no pueda, porque se cayeron los precios del petróleo y nadie está obligado a lo imposible, y otra cosa es que habiendo recursos, se viole la Constitución y se destinen para otros conceptos que no están marcados en la Constitución del Fondo Mexicano del Petróleo, que tiene una prelación de 9 prelaciones. Primero los contratos, segundo los fondos, etcétera. Séptimo, la tesorería de la Federación. ¿Por qué esta ley va a cambiar la prelación que está en la Constitución referente al Fondo Mexicano del Petróleo? Pero fíjense para lo que quiere el gobierno los recursos adicionales. Primero, ¿cuáles son los recursos adicionales? Pues las coberturas y todos los 8,000 millones que están volando de Pemex, todo lo que dijimos en las leyes pasadas. Esos son los recursos que no están desglosados en la ley de ingresos. A eso se refiere el gobierno. ¿Y para qué los quiere? Dice, para compensar el incremento del gasto no programable. ¿Cuál es el no programable? Pues las participaciones federales, la deuda pública, los requerimientos financieros, la deuda contingente, todo eso es el gasto no programable. Y dice, por concepto de participaciones federales. Pero si vamos a aumentar las participaciones federales sí están consideradas en el Fondo Mexicano del Petróleo. Es la prelación número 3. Dice, Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. ¿Para qué tenemos que agarrar otros recursos de participaciones y sacarlos del Fondo Mexicano del Petróleo para que el gobierno los maneje de otra manera? Otro concepto, costo financiero. Pues si ya se autorizó que los remanentes del Banco de México vayan a pagar parte de la deuda, ¿para qué también otros recursos adicionales? Aquí hay algo que si se disminuyen por devaluación y hasta para ADEFAS, para adeudos de ejercicios fiscales anteriores. Todo esto es modificar la Constitución en el artículo 28, que estableció un Fondo Mexicano del Petróleo con determinadas reglas, prelaciones, características de destino de gasto, y aquí lo están cambiando todo. Y luego dice que hasta para subsidiar las tarifas eléctricas. Y en efecto, ya llegamos al tema, porque
Todo este año el gobierno ha venido subsidiando las tarifas eléctricas y yo defendería los subsidios a las tarifas eléctricas en todo momento si se refirieran a las tarifas domiciliarias, pero no son las tarifas domiciliarias. Estamos subsidiando a la gran industria y a otros, a los que tienen mucho dinero. ¿Por qué los recursos remanentes no van a la inversión? ¿Por qué no van a desarrollo social? ¿Por qué no van a subsidiar a las tarifas de los pobres? ¿Por qué tiene que ser a los magnates? Toda esta ley es para concentrar la riqueza, una serie de transferencias de la sociedad para el 1% de la población más adinerada de México. Dice claramente que es para cubrir los incrementos en los apoyos a las tarifas eléctricas. Y pues ya están pidiendo en el presupuesto 30,000 millones de pesos de subsidio para tarifas eléctricas. Y ahora también lo piden, se lo sacan del Fondo Mexicano del Petróleo y se lo dan a otro. Bueno, es solo una modificación, pero es demasiado profunda, es demasiado importante y es inaceptable. Gracias, presidente. En esta ley, pues, viene la autorización para aumentar la deuda del gobierno federal, la deuda de Pemex, la deuda de CFE, los pidiregas de CFE, los subsidios al diésel, la programación de los pagos de Pemex, los contratos, el micro-RIF, la creación de nuevas estructuras, las coberturas petroleras, entre muchos otros temas. Pero yo me permitiré hablar por esta vez de varias características y montos que tiene la ley de ingresos. La iniciativa, en primer lugar, carece de los elementos que otras leyes de ingresos sí habían tenido. Esta iniciativa no tiene los datos de cierre, siendo un dato indispensable. Por ejemplo, se comparan los ingresos de Pemex aprobados en 2015, que son muy distintos de los que realmente se dan en 2015 porque cayeron los precios del petróleo.